Ok, si pudieras darnos tu testimonio acerca de tus experiencias con el Reiki, tómate el tiempo que necesites. Dinos lo que viste cuando estuviste ahí y cómo te saliste. Y luego tendremos algunas preguntas, pero si puedes empezar y darnos algunas ideas de tu experiencia para saber cómo te fue. Ok. Mm, bueno, me metí en el ocultismo. Empezó con leer las manos. Alguien me dijo que era un trabajador de la luz. Mientras trabajaba en un hospital me dijeron esto. Luego me dijeron que era un medium. Empecé a ser medium, a canalizar, a hablar a los muertos, ser una psíquica. La voluntad del diablo te hace pensar que eres más especial de lo que eres. Y esto es una cosa muy común. Siempre te hacen pensar que eres muy especial. Como, oh, eres muy psíquico, tienes esto en tus genes, tienes miles de vidas pasadas, siempre has sido una sanadora. Y lo primero que oyes es la palabra sanadora y te dices, ah, soy una sanadora. Entonces te empiezas a meter en esto. Y al principio no hacía Reiki, pero después me metí. Mi entrenamiento de Reiki fue a un inicio y la maestra me decía que tenía una clase y me preguntó que si quería convertirme en una practicante de Reiki. Y los espíritus con los que yo hablaba me dijeron, claro que sí, este es tu destino, esto es lo que necesitas hacer. Y después mi vida se convirtió en ser esclava de estos seres, un ser que se presentó como Abraham, y al punto de donde me decían todo lo que tenía que hacer, casi excepto lo que me tenía que poner, mi ropa. No llegaron a tanto, pero tomé la clase, me costó $350, no era gratis. Aprendimos cómo hacer el Reiki y era muy interesante, muy poderoso. Esto no es algo que no funciona, es algo que en una clase nos enseñó con una botella de agua y le pasamos energía al agua y después nos tomamos el agua. Entonces pudimos probar. Chris, no sé cómo explicarlo. Cómo decirte cuánta decepción, cuánto engaño, cuánta decepción hay con esto. Y entonces fue como, creo que empecé a hablar con un ser de luz específico. No quiero decir su nombre mucho ya. Creo que te lo he dado antes. Lo diré para este video, para la audiencia, pero no me gusta decir mucho su nombre. Su nombre era Nebu. Él empezó a entrar en mi vida después de esto y me convertí completamente a lo que él me decía. Cuando tuve mi iniciación de Reiki, cuando me convertí en una practicante con el maestro, ponía los símbolos en el chakra de la corona, por ejemplo, que es como una especie de símbolo de tornado en tu cabeza, y ahí es donde los símbolos los pones. Y todos los símbolos que nos pusieron son permanentes, supuestamente, y te permite que puedas canalizar la fuerza de energía universal y sanar a la gente. Y puedes también darle Reiki a lugares y en específicas horas puedes mandar Reiki y mandar esta energía universal a cierta persona en cierto lugar y hora. Esto es algo peculiar. Puedes mandarlo a larga distancia. Puedes hacer muchas cosas con esto, según esto. Así que es como todo salió por la puerta acerca de todo lo que aprendí. Estos demonios me manejaban bastante. Tenía que poner las manos para dar Reiki, la ponía las manos juntas y la energía sale a través de tu cabeza y baja por tus manos hacia la persona que lo recibe. Ahora, la persona que lo recibe, tú sientes algo y ellos también. Ellos sienten que es la energía y yo solo cerraba mis ojos, empezaba a hacerlo
veía colores, todos los colores del arco iris en sucesión cuando empezaba a dar Reiki. Y a medida que ves las cosas y ves estos colores y todo, después empecé a ver caras. Pero iremos a esto después. Pero como les dije, más bien los que hacen esto es por fuera, las entidades. Lo que me dijeron era de estas entidades con las que hablaba, que canalizaba, es que estaba canalizando energía directo de Dios, directo de la fuente. Así que traería mi mano derecha hacia arriba, hacia el cielo, y después mi mano izquierda hacia abajo, hacia quien está recibiendo, que es básicamente opuesto a todo lo que aprendimos cuando hacíamos el Reiki también. Esta era energía espiritual, ni siquiera llamada Reiki. Empecé a hacer sanaciones en gente y la gente se sanaba. Y pude simplemente sentir cuando alguien estaba enfermo. Lo sentía. Sentía esa como oscuridad dentro de la persona, dentro del cuerpo de la persona. Empecé a sentir el calor y la energía de la gente. Se puso extremadamente, no sé la palabra, empecé a sanar a la gente, pero sabía que no era yo. Yo siempre les decía, esto es Dios que hace el trabajo. Así aquí viene Dios, y siempre creí en Dios, siempre creí en Jesucristo. Yo sabía quién era Dios, yo sabía quién era Jesús. Pero hasta ahí llegaba yo. Empecé a creer en la reencarnación, en vidas pasadas. Todo esto llegó a la escena. Los seres que entraban al cuarto cuando yo hacía sanaciones me daban mensajes y le daban mensajes a la gente. La gente tenía experiencias en la mesa cuando hacía el Reiki. La gente levitó en ocasiones. Otras llegaban y veían estos seres entrar con una especie de vara y escaneaban el cuerpo con una tecnología como una especie de vara eléctrica azul, y escaneaban el cuerpo y se utilizaban la vara y como que la querían picar entre los ojos de la persona y hacían algo en el tercer ojo. Siempre era algo muy extraño lo que pasaba. Mucha gente lo tomaba y mencionaba que veían seres pequeños, no típicamente humanos que veían, eran chaparritos, y tenía una amiga cristiana, la que de hecho me ayudó a ver la luz después y regresar en mi vida a Jesucristo. Pero ella básicamente tuvo tratamientos de Reiki de mí, y ella me dijo que su alma le dijo que ya no volviera a la casa. Cada vez que venía se le advertía, pero de todas maneras venía porque era mi amiga. Así que fue desobediente, pero eso fue una decisión que ella tomó. Yo no tengo que decir nada porque finalmente ella me sacó mucho de todo esto y me salvé. Y le agradezco al Señor Jesucristo diario de esto. Y les agradezco que pueda venir aquí y hablar de qué tan decepcionante es esto. Y yo he visto muchas personas, incluso cristianos, practicando esto. Y esto me asusta, porque la gente no tiene ni idea de lo que están haciendo, trayendo estos demonios en la sanación. Bueno, mucha gente diría que en el mundo del Reiki los demonios existen, pero que son sus guías espirituales, o inclusivamente que hacen exorcismos con Reiki. Es una psicología en reversa. ¿Me puedes hablar un poco las razones por las cuales la gente pueden saber que realmente son demonios con lo que están tratando y no ángeles, que son entidades? Bueno, porque si fueran realmente estos guías espirituales, son quienes decían ser, solamente no podían ellos llamarle a Jesucristo Jesucristo, le llamaban Sananda. ¿Por qué lo tratan de convertir en otro maestro ascendido? Esto es algo que nunca entendí. Si ellos son tan buenos y si lo hacen todo como debe de ser y realmente sirven a nuestro Creador como dicen que lo hacen, ¿cómo es posible que nunca dicen nada
acerca del nombre de Jesucristo y le temen. Siempre le llaman Sananda o otros dos nombres que no recuerdo, pero siempre están desacreditando a Jesucristo. Nunca quieren hablar de Él. Y siempre dicen que fue otro maestro ascendido, otro maestro. La gente no realmente entiende con quién se está metiendo con estos seres. Y la gente cree que el diablo no sanaría a alguien. Y tristemente se equivocan. El diablo sanará a alguien, pero lo hará con un propósito. Y hundir a las personas aún más profundamente. Él sanará a alguien para meterlos a esto. Así que estas entidades particulares siempre eran muy amistosas contigo. Siempre hablaban de amor y paz y cosas lindas contigo. ¿Alguna vez te enseñaron sus colores verdaderos? Solo cuando ya me salí de esto. Solamente me di cuenta de eso cuando realmente salí. Y fue una experiencia muy grande ese día. Siempre pasa hasta hoy. Y ya tengo 2 años que salí. No pasa todas las noches como antes, pero sí todavía me visitan, me tratan de paralizar, me tormentan en sueños o me avientan en la cama, me sostienen en parálisis de sueño. Siento que están alrededor de mí, tratan de apretarme el cuello. Pero a medida que me he acercado a Jesucristo, Él lo ha bloqueado. Creo que usan la glándula pineal de las personas, es la puerta, el tercer ojo es la puerta de ellos. Es como si mandan una señal. Y yo ya no llamaba al principio a Jesucristo y me paralizaban. Y entonces tenía que hacerlo en mi mente, llamarlo y ya se detenía. Pero en los últimos 2 meses siento que mandan señales, pero ya no me paralizan. Yo puedo saber que se mandó una señal muy fuerte, es como si le subieron al volumen a una señal y parece como eléctrica, como un zumbido eléctrico en mi cabeza, pero ya no me paralizan. Creo que hay etapas y estoy hablando de algo que la gente ni siquiera entiende. No hay ciencia para esto. Es solamente la experiencia. Y el conocimiento, creo, es lo único que podemos usar con lo que el Espíritu Santo me decía. Aquí no hay nada escrito de esto. Tu caso es muy interesante en que la mayoría de las veces que la gente se involucra con el New Age y el ocultismo, ellos después pueden terminar sus experiencias de ataque de parálisis de sueño inmediatamente cuando se reconectan con Jesucristo. Y se van más rápido estos seres cuando logran reconectar con Jesucristo. ¿Tú ves que es posible que se abrió una puerta tan grande? ¿Abriste algo tan grande que te tomó mucho tiempo volver a cerrarlo? ¿Pudieras explicarnos más tu caso? Yo creo que si hubiera habido, de hecho, el hecho de que yo no cobraba a mis clientes por los tratamientos de Reiki, como los seres querían que yo cobrara, creo que eso me salvó. Eso fue lo que me ayudó para que en un momento dado el Señor regresara y me diera otra oportunidad. Creo que fue lo único que me valió, que no cobraba. Y nunca he sido una persona avariciosa. Entonces, eso hizo que a un inicio realmente me diera cuenta que le había dado mi vida a unos demonios. Yo no sabía que era Satanás, pero no importa si sabes o no sabes, eso no importa. La cosa es que empecé a adorar otros dioses paganos. Puse a otros dioses antes de mi divino Padre Creador. Sí, entonces a veces pienso en tu situación como estás redimida de esto, pero todavía hay efectos de esto, como un exalcohólico, por ejemplo, para liberar el daño. Ya se limpió en Jesucristo, pero hay razones por las cosas que quedaron como un daño posterior. Tal vez esa puerta se había quedado abierta. Entonces, por eso el Padre avisa de los pecados. No son reglas que las hace arbitrariamente, sino para protegernos. Y por eso nos dice que no hagamos ciertas cosas. Exactamente.
En la Biblia dice que no hay que hablar con los muertos. Hay razones por qué. Es porque esos son espíritus, no son los familiares. Siempre dice mucho esto porque, por ejemplo, alguien está queriéndose conectar y llamar, por ejemplo, a alguien y te puede decir que tengas mucho cuidado porque no es tu pariente el que se va a aparecer. Hay una capa o un velo donde están nuestros familiares. Ellos no pueden venir a visitarnos. Antes de que todo esto pasara, mi padre hace 16 años falleció. Cuando estaba en esto, me dijo que mi papá iba a ir a mi iniciación de Reiki, pero ese no era mi papá. Yo abrí la puerta y me hizo empezar a ir a psíquicos y pudiera hablar con él más, hacer todas estas cosas pensando que era él. Y en 2001 fue la primera vez que yo salí de mi cuerpo astralmente. Ni siquiera estaba en lo oculto todavía. Estaba en una relación del mismo sexo, probándola en ese tiempo, hace mucho tiempo. Y el ocultismo es lo peor que he hecho. Pero también había abierto otras puertas. Y creo que oigo a la gente decir que cuando te metes en cosas de ocultismo, en varias, como lo hice, hay un velo que el Creador puso para protegernos del mundo espiritual, para mantener a estos... Las personas que no se meten en el ocultismo no tienen estas experiencias. Entonces este velo, cada vez que te metes al oculto, rompes el velo y toma un cierto tiempo o se va rasgando, pero después te puedes quedar sometida al mundo espiritual, incluso demónico. Y esto es cierto. Toda la gente con la que he hablado, mucha gente, el Señor me ha traído mucha gente para hablar con ellos, y es gente que ha podido ser sanada gracias a Jesucristo. Y no soy solo yo. Yo solamente soy una herramienta para hablar. Fui una pecadora. Es todo lo que soy, no soy nadie. Toda la gloria va a nuestro Señor, donde debe de estar. La gente oye mi historia o algo y mucha gente habla de mí y dicen es que el Señor tiene a alguien que está hablando sobre esto, y creo que el Señor usará todo esto para que le llegue a una persona que ahorita está haciendo Reiki, que cree que inclusive es cristiano hacerlo, que están en una iglesia y todas hacen Reiki, creen que no tiene nada de malo, y van a oír esto y van a decir, Dios mío, y darse cuenta, abrir los ojos. Bueno, vamos hablando un poquito de Reiki como una decepción. Algo que dijiste ahorita. Dirías que no era tu papá entonces con quien hablabas. Mucha gente entonces tendrá estas experiencias donde hablarán con gente muerta y la gente se engaña pensando que están hablando con algún familiar o con una persona o el alma de alguien. Y por supuesto los demonios se asignaron a esa situación. Ellos saben estas cosas. Es solamente tu familiar y los demonios que estaban ahí que lo sabían. Esto quiere decir que los demonios saben muy bien cómo engañar. Absolutamente. Ellos siguen tu línea familiar. Ellos, estos demonios son científicos. Ellos saben todo de nosotros. Saben todo de mi papá, por ejemplo, dónde vivía, quién era, en dónde fue enterrado. Ellos sabían detalles íntimos sobre mi padre para poder en un momento dado pasarse por él, imitarlo. Y una rápida resumen acerca de ángeles y demonios y Satanás en la Biblia. Hay varias cosas que la Biblia dice sobre los demonios, de que ellos pueden hablar, que tienen memoria, tienen libre albedrío, tienen sentimientos y emociones, inclusive miedo y enojo. Pueden ver, pueden buscar y ver a las personas, aceptan que son inteligentes, saben que su tiempo es corto, ellos testifican la divinidad de Jesucristo y que ellos también creen que hay solo un Dios y que influencian mentalmente a la gente. Y esto es lo que dicen varias escrituras en algunos lugares. Así que vamos a hablar acerca del Reiki de nuevo. Algo que noté yo es que el proceso de recibir la iniciación parece ser
para mucha gente que a lo mejor no habían tenido otra entrada en ocultismo más anterior más que este. Este puede ser una manera para aceptar influencia demónica y posesión. De ver los videos y leer esto, que la parte más importante de la iniciación es la parte donde le dicen a la gente de que llamen a sus ángeles y de ser abiertos a lo que pase, y ese proceso de abrirse y llamar a estos guías espirituales fue la cosa principal que los demonios necesitaban para tener el libre albedrío e influenciar. Pero el resto parece ser como para que la gente se sienta como especial. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo pasa? Bueno, la iniciación, pienso, ponen demonios en ti. Es como posesión. Yo pienso que es muy peligroso abrirte a estas entidades. No es nada bueno. Te van a hacer parecer que es bueno. Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué tuviste malas experiencias? Yo no tuve ninguna. Yo tampoco tenía en sí malas experiencias hasta que me di cuenta, hasta que me abrí los ojos. Y después me decían, te vas a dar cuenta que no son buenos. Un amigo estuvo donde yo estaba, y él estaba en budismo, hinduismo y todas esas cosas, y dejaba su cuerpo también y todo, y se dio cuenta. Todas estas cosas que yo hice, él sabía y me decía, y yo no le creía, y después lo vi. La máscara de los ojos se me cayó. Pero la gente no puede entender cómo tiene esta idea de que todo lo que es malo no pudiera sanar o hacer algo bueno, y que pudiera actuar como si fuera bueno. Mucha gente, por ejemplo, personas que murió, que eran, digamos, personas tibias y fueron llevados al cielo, y dijeron que escucharon voces muy dulces, como algo que nunca un oído humano había escuchado decirle, que dejara de respirar y que todo el dolor terminaría. Y en ese momento se dio cuenta que era una entidad negativa, Satanás, hablándole con una voz muy dulce. Y entonces le estaba diciendo que muriera, que dejara de respirar en ese momento, y que en ese momento él sabía que se podría condenar porque había sido una persona tibia. Entonces la gente la gente tiene que entender. Tenemos que probar a estos espíritus. Y hay muchos cristianos que están haciendo Reiki que tienen que probar a los espíritus. Ahora, ¿cómo es esto en Reiki? ¿Cómo probarías esto? Es muy común tener un guía espiritual. Por lo que yo vi, y la gente que conozco en Reiki, y la señora que fue mi maestra, ella hablaba con un tal Abraham, y ella estaba casada, y Abraham venía a las 4 de la mañana y se la llevaba fuera de su cuerpo a tener experiencias 3-4 horas fuera de su cuerpo. Esas 3-4 horas no sé cómo funcionaban, no las entendía, porque no hay tiempo out del cuerpo físico, no existe el tiempo. Pero creo que en tiempo físico se iba como 2-3 horas. Pero todos parecían tener estos guías espirituales que le dan información a la persona, que te puede decir con los enfermos qué le pasa, si están enfermos, si tiene un problema estomacal, un tumor, qué tipo de problemas en las venas. Ellos saben muchas cosas, y muchas veces tiene que ver con vidas pasadas. Había una chica con la que trabajaba, y ella decía que tenía un dolor en el estómago, bajo su espalda, y por siempre lo había tenido, y puse mis manos ahí y saqué toda esta energía fuera, y el dolor se fue. Y la información que me llegó, la información que me dieron, era de que había sido una guerrera hace miles de años, y que una espada se le había metido, clavado. Entonces eso se quedó como en su cuerpo astral, y eso es por esto que tenía un problema. Entonces nos abre más y más y más a estas ideas de reencarnación, y te lleva más y más dentro y más lejos del Creador y más lejos de la Biblia.
Estos seres no están hablando de la Biblia ni nada de esto. Una cosa de esto es que pareciera como ser algo adrede para probarle a la gente que no solamente son especiales, sino, como decías, meterlos más en las ideas de la nueva era para quedarse atorados en eso. Y luego cuando alguien venga y les digan que son demonios, van a decir que no y van a gritar que no y lo van a defender. Y es parte del ocultismo esa resistencia a negarse a algo que ellos creen que tiene resultados. Entonces creo que hemos hablado de estos. Pareciera como los demonios parece que provocaron la enfermedad desde un inicio y después la curan esencialmente, entonces dejando la situación para que pareciera que hubo una sanación. ¿Tú sientes que pudiera haber pasado algo esto? ¿O algún problema? Sí, yo creo que sí, ahora lo creo. Yo creo que ellos causan problemas de salud para que... El problema es que cada vez que te sanas así, por ejemplo, mis ojos, cuando tomaba tratamientos de Reiki y estaba poseída y en el ocultismo y todo esto, pero no era yo mala, no era yo una satanista, yo no adoraba al diablo, yo era una buena persona. Yo puedo decirte que era una buena persona. Y yo decía, yo soy buena, no estoy haciendo nada malo. Yo trataba de ayudar a la gente, no cobraba. Inclusive, aunque los seres me decían que les cobrara, que hiciera un negocio de esto. Pero es muy engañoso así. Es más allá de lo que pueda yo explicar, porque no entiendes con quién te estás metiendo. Bueno, vamos a ver un poco lo que tú sabes, la cuestión alienígena. Esto es algo más o menos común ya, que ves en las comunidades de gente que da Reiki. Mucha gente se interesa por el tema o tiene experiencias. Esta pregunta es, ¿ves que la gente que está en el Reiki está tratando con cantidades más grandes de puertas abiertas y contacto espiritual con estos seres? Bueno, yo cuando abrí puertas, todo empezó con hablar con los muertos y ser psíquica y hablar con los espíritus, y luego me metí en cristales y piedras, y luego estos seres me empezaron a hablar de que estaban atorados en este planeta. Y así fue cuando empezaron los alienígenas. Ellos se presentaron como arturianos. Decían que eran azules. Se describieron exactamente lo que la mayoría dice que se ven los arturianos. Estoy hablando de mi experiencia y de la de mi maestra. Otras personas teniendo experiencias con extraterrestres, yo sé que a cierto punto se pueden meter, a menos que una persona, por ejemplo, esté muy metida en el chamanismo o cuestión nativoamericana, se van a presentar como indígenas, como indios. Si estás muy metido en ángeles, se van a presentar como ángeles, no sé, se meten y se presentan en lo que tú quieres ver. Si yo hubiera querido ver a extraterrestres, grises, a lo mejor los hubiera visto como tal. Ellos me hubieran cumplido esa característica de presentarse así. Yo quería más bien con ángeles conectarme. ¿Por qué? Pero eso era lo que yo quería ver. Empezaron como arturianos y luego se empezaron a hacer como ángeles ante mí. Y luego dijeron, somos los dioses de Dios, de todas maneras, aunque vengamos del planeta de Arturo. Y de hecho, tú también tienes un alma extraterrestre. Eso me decían. Ellos hacen sus propias ideas de lo que van a hablar. Muchos hablan de la cuestión de la extinción. Y he visto mucha gente en internet que habla muchas cosas de lo mismo que ellos me decían a mí. Exactamente lo mismo. Entonces, desde que me dijeron toda esta basura, pero hay mucha gente que lo cree, que hablan de la ascensión, que vamos a ir por un cambio, y que la gente como nosotros, cristianos, que no valemos nada por las creencias que tenemos que son pasadas de moda, y hay que va a haber un cambio del cual no damos cuenta porque no somos parte de esto. En un tiempo yo estaba metida en esto, en canalizar, y yo pensé que iba a dejar este mundo y que iba
a ser una copilota de la nave, que me estaban entrenando en una nave y que yo iba a ser copiloto. Y esto fue al mismo tiempo que empecé con lo del Reiki. Porque esta gente que hace Reiki, yo he visto los sitios web que le llaman cristiano, Reiki crístico. Ellos piensan que canalizan energía del Creador. O Reiki angélico también. Creen que es energía de ángeles positivos. ¿Cómo puedes tomar algo negativo y convertirlo en algo positivo y engañarte con eso? Es lo que están haciendo. Bueno, sabes, el proceso de ascensión es una parte importante que dicen en todos los niveles, en ocultismo, Reiki, en todo lo de la nueva era. Todo el mundo habla de ascensión, que están escuchando lo de demonios. Y a veces dicen que están hablando con los muertos, ángeles, extraterrestres, no solamente en el Reiki. Hablan mucho de la ascensión y lo que tratan de decir es que por ejemplo, en mi presentación del engaño de la nueva era, la razón que dicen que va a haber una ascensión y que todos van a ascender al alto nivel, pero los cristianos son los que todavía van a estar oponiéndose, entonces ellos son los que van a ser los opositores de todo esto. Entonces es como si te estuvieran deteniendo a todos de esta ascensión grandiosa. Entonces, para mí es una preparación para lo que pudiera ser un genocidio masivo de cristianos que están tratando realmente de abrirle los ojos. Absolutamente. Y si tú ves alrededor, una de las cosas que me dijeron, de la cual era parte de, nos llamaban a nosotros los cristiados. Esto está por todos lados. Todos hablan de los cristianos por todos lados. Y estaba buscando información acerca de los cristianos antes y no encontraba, pero ahora está por todos lados. Y están hablando acerca de las naves que ya están aquí y de cómo van a subir a todos en las naves como una especie de rapto. Es una locura. Es un gran engaño y nosotros somos el enemigo. Definitivamente se están preparando para algo, para una gran decepción, de una manera u otra, como se esté logrando. Así que, sobre preguntas de Reiki, los cristales, ¿tú ves que esto fue una cuestión separada? ¿Y qué piensas de los cristales y las piedras en general? ¿Y cómo se le ve en general con el Reiki? Los cristales vinieron en mi paradigma de lo que estaba haciendo porque yo usaba cristales para ponerlos en los chakras de las personas de diferentes colores diferentes de chakras. Las energías abrían sus chakras, absorbían energías, los ponía, y algunos cristales de hecho traían a los maestros ascendidos, como por ejemplo Metatron, todas estas cosas. Yo los usaba, tenía un cuarto con baño y ahí era donde daba mis terapias, era el cuarto de Reiki que estaba arriba de mi casa. Así que ellos me decían, estos seres, cómo poner los cristales en el cuarto. Todo esto vino de comunicación telepática con estos seres, que me decían qué cristales comprar, cómo ponerlos en diferentes formatos y maneras para abrir portales, que necesitaban ellos un portal para poder entrar y salir por varias razones. Para decirme que, por ejemplo, que venían cada noche y me llevaban en su nave, entonces tenían que abrir una puerta para poder entrar y llevarme, y también la puerta para poder entrar y hacer estas sanaciones. Pero en ese tiempo yo pensaba que eran ángeles, no demonios, y ellos lo decían claro que no lo eran, y venían, hacían las sanaciones y todo tipo de cosas que hacían con la gente para sanarla, y la gente a veces los veía, dependiendo qué tipo de, digamos,
regalos tenía el receptor, era cómo percibía a estos seres. Algunos se subían a naves, en fin, estos cristales mantenían la energía. Yo era como la cuidadora que abría. Es que decían que mi ser superior era el que abría a todas estas entidades la puerta a través de los portales creados. Son muy listos estos seres. No son seres estúpidos, no estamos hablando con seres estúpidos. Ahora lo que podemos ver en retrospectiva, el poder de los cristales, ¿de qué se trata? Es demónico. Entonces se meten, digamos, hacen portales por el uso de cristales. Absolutamente. Tienes una historia que hablaste de una parálisis de sueños en la casa de tu mamá. Si puedes tal vez hacer la ilustración de cómo es esto, que hasta los cristales pueden causarlo. Sí, yo todavía estaba viviendo en Austin y fui a visitar a mi mamá y me había eliminado todos los cristales que tenía. Volví a nacer, fui a casa de mi mamá y tuve otra vez un ataque con parálisis de sueño. Y el Espíritu Santo me dijo que había un cristal escondido que había puesto en mi cuarto en la casa de mi mamá. Y se me había olvidado el cristal. Entonces lo encontré, era uno enorme, era un cristal angélico. De hecho, los cristales transmiten y reciben energía. Entonces, traía a los demonios cerca de mí. Era como un portal. Entonces lo encontré y con la guía del Espíritu Santo lo encontré, lo saqué, lo iba a romper en el piso. Entonces estaba muy grande ese cristal, se golpeó en el piso y solamente se rompió un pedacito. Y yo decía, wow, esto es un cristal muy duro. Lo volví a recoger, lo azoté contra el piso con todas mis fuerzas, pero al hacerlo me corté el dedo y cuando el cristal pegó en el piso explotó en miles de pedazos. Hubo tanta energía ahí contenida en ese cristal que traté de quitarlo de la calle para que nadie se le ponchara la llanta. Era raro que haya explotado. Había tanta energía demónica ahí en ese cristal y yo llamé por la sangre de Jesucristo y sabía todas las técnicas de guerra espiritual para protegerme al romperlo. Fue increíble que el Espíritu Santo me avisó de ese cristal. Una de las cosas que vemos en satanismo, cuando la gente sabe que son demonios, es que hacen mucho ritual para meter demonios en objetos y luego se los puedan dar a alguna persona para interferirla. Entonces, esto es bastante común de que se metan demonios en objetos. Lo vemos, por ejemplo, en los ídolos, en la Biblia, donde se metían en ciertos ídolos, en ciertas imágenes. Hay cierto precedente de que estas entidades se agarran de objetos. Y un buen ejemplo también para la gente, que hay, por ejemplo, orgonitas y cosas así. Yo tuve un correo electrónico que compró una de estas, una persona, y que se supone que limpian y esto, y que cuando la trajo a su cuarto empezó a tener muchas parálisis de sueño, ver a los demonios en sueños, todo tipo de cosas, por semanas, hasta que se dio cuenta que la organita que tenía como una bendición de un reikista, esa orgonita en particular. Entonces, lo que sería las bendiciones de Reiki sobre artículos es como traer a los espíritus en plural, pero en realidad es una cuestión muy obvia lo que están haciendo al bendecir artículos. Bueno, si nos puedes explicar un poco acerca de tu situación, cómo saliste de esto, pero hablarle a la gente que todavía sigue en el Reiki ahorita, que
a lo mejor necesiten saber algo. Bueno, la gente tiene que entender que no todo es como parece, que algo parece muy bueno a lo mejor, pero si tú, sobre todo les menciono a personas que creen en Dios y en Jesucristo y se están metiendo en Reiki, yoga y todo esto, busquen en la Escritura y pidan al Espíritu Santo que les muestre de en dónde está esto todo mal. Estas abominaciones no se supone hacerlas. Yo las estaba haciendo y yo las hacía en nombre de Jesucristo. Yo rezaba antes de hacer el Reiki y pedía en nombre de Jesús, y eso es convertir algo bueno en malo. Yo jugaba con la gente y les pido ahora que se salgan de esto antes que sea demasiado tarde. Jesucristo no tarda en regresar. Necesitamos estar listos. Vean la situación mundial y el Reiki no es la manera. Esta es una advertencia que les doy ahora. Tienen que detenerse. Tienen que salir de esto. Pensé que estaba haciendo lo correcto y ahora les digo que no estaba haciendo lo correcto. No estaba sirviendo al Padre de ninguna manera. Bueno, si hubiera alguna pregunta o algo, tienes un email donde te pueden contactar, o a lo mejor me mandan un correo y te lo reenvío. Sí, claro. Tengo Facebook, solamente busquen mi nombre y búsquenme como Lynn Dickey y me pueden encontrar. Y me daría mucho gusto hablar con ustedes y si me contactan o a mi correo electrónico que proporcionaré también. Muy bien. Y si todos tienen más preguntas acerca de esto, voy a poner algunas ligas en las notas donde pueden revisar más información sobre esto para que lo puedan checar ahí si tienen preguntas.